Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue el interrogatorio que hicieron a Paulus los generales soviéticos tras ser capturado en Stalingrado? ¿Te gustaría saber cómo se desarrolló la conversación y qué es lo que en ese primer momento querían de él? En este programa vamos a ver a continuación todos los detalles de este acontecimiento, así como la reacción que tuvo Hitler junto con los otros generales alemanes que estaban con él en su famoso cuartel de Prusia Oriental cuando se enteraron de la noticia, y por último analizaremos qué es lo que finalmente se tuvo que decir a la opinión pública alemana cuando Stalingrado cayó. Para comenzar esta historia, tenemos que situarnos en los últimos días de enero de 1943, cuando la situación para las tropas alemanas que estaban luchando en Stalingrado se había vuelto más crítica que nunca. Para el día 22 de enero, ante el empuje del ejército soviético, los alemanes perdieron el último aeródromo que utilizaban en la ciudad que les permitía descargar suministros. El repliegue hacia la ciudad de Stalingrado era cada vez más rápido y para el día 26, las fuerzas alemanas que se encontraban dentro de la bolsa quedaron divididas en dos. Paulus quedó completamente cercado en la sur. A pesar de todas las dificultades, las órdenes seguían siendo claras y tenían que resistir hasta el último cartucho de munición, reservándose el último para ellos mismos. Para el día 30 de enero, cuando todo estaba más perdido que nunca, Paulus fue ascendido a mariscal de campo. Este ascenso fue en parte un reconocimiento al gran sacrificio que le había tocado llevar a cabo y sobre todo como motivación para que lo cumpliese hasta las últimas consecuencias, pues ningún mariscal de campo había aceptado nunca caer prisionero. Como veremos más adelante, en tiempo de guerra es misión de la propaganda sacar el máximo beneficio posible sobre cualquier tipo de situación, y la derrota de Stalingrado no iba a ser una excepción. La idea era vender el acontecimiento final como un acto heroico del ejército alemán que luchó hasta el último hombre frente a los bolcheviques para que quedase impregnado para siempre en los corazones de todos los alemanes y les sirviese de ejemplo en las futuras batallas y sacrificios que deberían realizar para conseguir la victoria. Un día más tarde, para el 31, las vanguardias soviéticas llegaron hasta el mismo cuartel en el que Paulus se encontraba. Llegados a ese punto, Paulus estaba al borde del colapso total y los términos de la rendición de los oficiales de su Estado Mayor fueron llevados a cabo por sus subordinados. Esto fue en parte para que Paulus pudiera distanciarse de este hecho tan simbólico que representaba su captura. Una vez se entregaron, fueron llevados a unos 80 kilómetros de Stalingrado al cuartel general soviético del frente del Don. Allí fueron alojados cómodamente en comparación con los soldados alemanes que también habían sido capturados. Esa noche, el mariscal Voronov, que representaba al alto mando soviético, y el coronel general Rokossovski, como comandante del frente del Don, se reunieron con él para entrevistarlo. Después de unos cordiales saludos, el mariscal Voronov fue el primero en hablar y lo hizo de forma pausada y en frases cortas para que el traductor fuese traduciendo lo que decía. «Señor coronel general, es bastante tarde y usted debe estar cansado», comenzó diciendo Voronov. «Nosotros también lo estamos, pues hemos estado trabajando mucho durante los últimos días. Por ello esta noche solo vamos a hablar del problema que más urgencia tiene». Mientras el traductor terminaba de decir esta frase, Paulus lo interrumpió. «Usted perdone, pero no soy coronel general. Anteayer fui ascendido a mariscal de campo». Acto seguido, Paulus le enseñó una documentación donde lo acreditaba. Por último, dijo que dadas las circunstancias no había podido actualizar su uniforme. Tanto Voronov como Rokossovski se miraron de forma extraña, pues ante tal situación no entendían qué importancia tenía eso. Acto seguido, Voronov continuó hablando, esta vez corrigiéndose a sí mismo. «Señor mariscal de campo, le tenemos que pedir que firme una orden dirigida a la parte de ese ejército que todavía resiste en la bolsa norte, en la que se les ordene que se rindan ante nosotros, para evitar así este inútil derramamiento de sangre». «Eso sería completamente indigno de un soldado», respondió Paulus en un estado de indignación total. «¿Es posible decir que salvar las vidas de sus hombres sea una conducta indigna de un soldado cuando el comandante mismo se ha rendido?», le contestó Voronov. «Yo no me he rendido, simplemente fui apresado por sorpresa», respondió Paulus. Los dos oficiales soviéticos se volvieron a extrañar, pues sabían perfectamente cómo habían sido las circunstancias de la rendición de Paulus y cómo éste evitó el suicidio. En cualquier caso, Voronov continuó diciendo: «Estamos hablando de un acto humanitario. Nos bastarían solo un par de días o incluso unas horas para poder destruir el resto de las tropas que continúan combatiendo. Esta resistencia es totalmente inútil y carece de sentido, y lo único que va a causar es la muerte innecesaria de miles de soldados. El deber que tiene como comandante de dicho ejército es salvar sus vidas, y más aún cuando usted ha salvado la suya cuando se ha rendido».
Para estas alturas, y según los testigos de aquella reunión, Paulus estaba bastante nervioso y estaba jugueteando de forma incontrolada con el paquete de cigarrillos y el cenicero que tenía en la mesa. Tras responder con otras evasivas y jugando con todo tipo de eufemismos, finalmente Paulus terminó diciendo: «Aun cuando firmara esa orden, esos soldados alemanes no la obedecerían, pues si me hubiese rendido, tal y como ustedes afirman, automáticamente habría dejado de ser su comandante». Tras escuchar esto, el mariscal Voronov le dijo: «Pero hace unas horas usted era su comandante y sus órdenes tienen que seguir teniendo validez. Puesto que mis tropas fueron divididas en dos grupos, yo solo era el comandante de mi bolsa», comenzó diciendo Paulus. La otra pertenecía a otro comandante que a su vez recibe órdenes directas del cuartel general del Führer y esas son las únicas que son válidas. A partir de aquí, la conversación continuó cada vez más elevada de tono y con mayores evasivas. Paulus comentó que aun si él se decidía a firmar dicha orden, siempre podía ser acusada de ser una falsificación. Los oficiales soviéticos dijeron que mandarían a algún general alemán capturado para que lo corroborase, y a su vez, Paulus volvía a decir que todo sería inútil por un motivo u otro. Tras esta larga y desquiciante tertulia, Paulus finalmente se negó a firmar y los oficiales soviéticos se percataron de lo inútil que resultaba seguir intentándolo. Debo informarle, señor mariscal de campo, que al negarse a salvar la vida de sus subordinados, está asumiendo una grave responsabilidad frente al pueblo alemán y sobre el futuro de Alemania, dijo Voronov a modo de despedida. Paulus en ese momento se limitó a mirar fijamente a la pared callado y totalmente deprimido por todos los tormentos que lo acechaban. Voronov le preguntó a Paulus por último si el alojamiento en el que estaba le resultaba satisfactorio y si necesitaba algún tipo de dieta especial o medicación para su enfermedad. «Lo único que quiero pedir», contestó Paulus, «es que se alimente a los prisioneros de guerra que ustedes acaban de capturar y se les dé atención médica». Voronov le dijo que con la situación tan difícil que seguían teniendo en el frente, resultaba muy difícil recibir a una masa tan grande de prisioneros y ocuparse adecuadamente de todas sus necesidades, pero que pese a todo, haría todo lo que pudiese. Llegados a este punto tenemos que indicar que más de la mitad de esos 91.000 prisioneros alemanes finalmente murieron durante los 2 primeros meses. Una vez visto cómo se desarrolló la rendición de Paulus y el primer encuentro serio que tuvo con los altos oficiales soviéticos a modo de entrevista, pasemos a ver palabra por palabra qué es lo que se dijo en el cuartel de Hitler cuando se enteraron de lo ocurrido. «Se han rendido de manera formal y absolutamente», dijo Hitler de forma irada y con total incredulidad. De otro modo, habrían cerrado filas formando un erizo y se habrían pegado un tiro con el último cartucho. Hitler continuó comparando cómo una mujer era capaz de llegar a suicidarse ante la más mínima falta a su honor y aquellos hombres que se hacían llamar soldados habían preferido marchar al cautiverio antes que salvar el suyo. Tras el lamento de algunos generales que estaban con él, que tampoco se explicaban lo que había ocurrido, Hitler continuó diciendo que esto hacía mucho daño a Alemania porque el heroísmo de tantos soldados que habían muerto resistiendo quedaba ahora anulado por un alfeñique sin carácter. Hitler finalmente comentó: «Una de las cosas que más me hieren personalmente es que todavía lo ascendí a mariscal de campo con la intención de darle esa última satisfacción. Podría haberse liberado de todo daño y ascendido a la eternidad y a la inmortalidad nacional, pero ha preferido irse a Moscú». Por otro lado, Goebbels hacía días que había preparado a la prensa y a las estaciones de radio para que uniesen a todo el país en un duelo marcial ante la heroica resistencia final del Sexto Ejército en Stalingrado. El objetivo era que lo ocurrido allí continuase siendo recordado durante siglos por las generaciones alemanas venideras. Sin embargo, lo que finalmente ocurrió no era ni mucho menos lo que se esperaba, pero esto no podía afectar de ninguna forma al discurso que ya se había preparado. El comunicado fue emitido como un anuncio especial el 3 de febrero de 1943, 24 horas más tarde de que el último reducto alemán en Stalingrado sucumbiese. Desde el cuartel general del Führer, el supremo comando de la Wehrmacht anuncia que la batalla de Stalingrado ha terminado. Leal a su juramento de fidelidad, el Sexto Ejército, bajo el ejemplar mando del mariscal de campo Paulus, ha sido aniquilado por la abrumadora superioridad numérica del enemigo. El sacrificio del Sexto Ejército no ha sido en vano. Como baluarte de nuestra misión histórica europea, ha soportado el ataque de 6 ejércitos soviéticos. Han muerto para que Alemania pueda vivir. Como hemos visto en el comunicado, no se hizo ninguna referencia a los prisioneros ni a la captura de Paulus, dándose a entender que todos habían muerto. La verdadera noticia ya había sido difundida por todo el mundo y cualquier alemán que fuese capaz de sintonizar una radio extranjera se enteró de lo ocurrido. Esto, sumado a las cartas de los soldados y a lo que contaban aquellos que habían sido evacuados, pronto hizo que la versión alternativa a la que había dado el gobierno alemán se difundiese por toda Alemania.
Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos contado de la forma más real y cercana posible cómo fueron todos estos acontecimientos que casi nunca se explican sobre el final de Stalingrado. ¿Os parece correcta la decisión de Paulus de rendirse y de no firmar posteriormente esta orden para que el resto de las tropas de la ciudad se rindiesen? ¿Creéis que hubiese tenido algún tipo de validez? ¿Por qué pensáis que no lo hizo realmente? Los libros que he utilizado para la elaboración de este programa han sido Stalingrado de Antoni Vibur y Stalingrado de Vasily Grossman. Os dejo los enlaces junto con otros programas que hemos realizado sobre esta batalla en la descripción. Esto es todo, suscríbete y dale a like si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.